Capítulo 18 ya de Occidente en Jaque. Realmente un ciclo muy afortunado, está teniendo repercusiones en redes, en las redes sociales. Claro, emprendimos una tarea con el coronel Roberto Velasco, que fue, digamos, quien nos dio el bautismo, la piedra angular. No le quiero dar ningún carácter sacramental a esto, pero es una metáfora. Gracias por estar, coronel. Y posteriormente apareció el coronel Alfredo Bravo, que ya prácticamente también vamos haciendo una amistad con él, un hombre intelectualmente muy inquieto, muy ávido, una mente científica, académica, lo mismo que Velasco, evidentemente. Bueno, aportó también lo suyo y lamentablemente por temas de tiempo no puede estar más reiterado, más frecuente el doctor Fernando Pedrosa, de Argentina, politólogo. Vamos a ver si damos con un historiador uruguayo también importante para ir complementando aspectos de lo que significa Occidente en jaque. Este es el ciclo que nosotros iniciamos con Roberto Velasco, el coronel Velasco, y luego seguimos con las personalidades que te acabo de mencionar. Ya capítulo 18, coronel, y estamos viendo, lo habíamos visto en el programa anterior con el coronel Bravo, que se trata de una guerra híbrida gris, pero una guerra indefinida en cuanto digamos, a paradigmas de un Estado bélico, como por ejemplo, no hay una clara motivación nacionalista o tan ideológicamente declarada, sino que parece más una guerra de manipulación económica, financiera y tecnológica. Creo que acá está jugándose la tecnología, esta revolución acelerada de la tecnología, llámese inteligencia artificial, llámese la informática digital, ¿no? Que ya tenemos instalada, se vienen las computadoras cuánticas, el espacio, ¿no? La inteligencia espacial. Veo que permanentemente están lanzando naves al espacio. Estados Unidos se avivó últimamente y dice, che, ¿qué están haciendo los rusos y los chinos que están lanzando todos los meses? Bueno, estaciones espaciales, se va a ir a la Luna, se va a ir a la Luna, parece que van a instalar bases, se piensa también migrar, ir a Marte, colonizar, pero también el tema satélites, ¿no? Satélites que son laboratorios. De esos satélites depende esto, nuestra información, todo lo informático que esté en las computadoras funcionando, los celulares, los bancos, coronel, los bancos, todo lo que es el sistema financiero mundial, si tiran un satélite uno al otro, ahí puede haber una guerra tremenda, hacen caer, ¿no? Todo un sistema financiero a nivel mundial, el sistema de conexión de agua, de electricidad, todo hoy es digital, todo está dependiendo de la energía digital. Y eso donde funciona, arriba, allá, ¿no? Pasando la estratosfera, no sé, ahí en el borde del planeta donde están todos los satélites girando. Y hay una guerra económica, entonces, hay una guerra tecnológica, hay una guerra tecnológica, económica, financiera, ¿no? Esa invasión de Rusia a Ucrania que se eterniza, esa Europa del Este que queda como acantonada en una situación de incertidumbre, de penuria, la economía europea que se viene abajo, igual que la americana, porque esta situación de guerra está planteando una economía cada vez más de guerra, está planteando que la inflación continúa en países que no tenían inflación, recesiones económicas en determinadas actividades económicas, y por otro lado, China plantea con Rusia el BRICS, ¿no? Y con otros países, la India, Sudáfrica, Brasil, y competirle al dólar. ¿Es así? ¿Estamos más en una guerra económica que otra cosa? Sí, mire, Rubén, las guerras básicamente son por tres o cuatro causas muy básicas. Ujú, Una es por el hambre, cuando la gente se revela porque tiene que comer. mm, La otra es el interés económico. mm. La otra causa es poder. Y la última que apareció ahora es la tecnología. Sí. Esos son los cuatro grandes elementos que pueden desencadenar una guerra. Eso es fundamental. Hay cosas que de repente que para los civiles le pasan inadvertidas, Mm, pero en 1982, en la guerra de Malvinas, los americanos le mandaban fotos a los británicos de las posiciones argentinas en la isla, que se notaba el perfil de los muchachos o la imagen de los muchachos que estaban en las cuevas de zorro, que ellos le dicen, que nosotros las llamamos pozos de fusileros. Las estaban recibiendo al instante. Y Rusia le mandaba a Argentina las fotos de la progresión de la flota británica y se veían las prácticas y el tiro y los ensayos y la defensa personal que hacían mm, las tropas en la cubierta de los buques. mm. Estamos hablando del 82. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ahora
no cabe la menor duda que la información que pueden obtener con los satélites es tremenda. Es tremendo, es tremendo. Bueno, no hay nada que pueda estar oculto bajo tierra. Nada, nada. Hoy Yo tengo todo lo ven, todo está vigilado, todo está claro, monitoreado desde satélites, ¿no? Es sí, así. sí, 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 a mí no me cabe la menor duda. Sí, sí. Y hay Eso es que, otro elemento que lo hablamos hoy con el doctor, un amigo mío, no lo voy a mencionar porque no quiere que lo mencione. Los drones. Los drones son, la gente tampoco se está dando cuenta de lo que son los drones. Hay drones que son prácticamente invisibles al ojo humano, que andan piloteando de pronto en ciudades importantes, van navegando por ahí, explorando, ¿no? Filmando, haciendo mapas, verdaderos mapas, ¿no? Trazados. Y hay drones que son prácticamente ya del porte de una avioneta, de un helicóptero militar o más grande, que son drones de guerra que pueden estar tripulados por computadoras y por inteligencia artificial. Estamos hablando ahí de una guerra aérea ya no tripulada por hombres. Y ya claro, se da, ¿no? Es decir, los sí, sí, y ucranianos se está dando. derribaron cantidad Sí. de destacamentos, ¿no? Del El, ejército ruso a través de los drones. el último bombardeo del puente en Crimea lo hicieron con un dron submarino. Exacto. Y eso es un problema gravísimo, porque aparte deshumaniza el conflicto bélico. Ah, Es un individuo sentado en un escritorio con un joystick claro, que va manejando y dice, ¡pac! Y ahí lo tiro. exacto, ¿Eh? exacto, exacto. Tiene mucha precisión, pero normalmente esos artefactos son desviados por la guerra electrónica, por contramedidas electrónicas, afectados por explosiones de fuego antiaéreo. Entonces, los van desviando y pasan a ser de repente fallidos en el blanco que tenían Mm, seleccionado. claro, claro. Por Pero eso los, es que se está dando normalmente la cantidad de bajas civiles que hay, mm. aunque yo tengo la convicción que se miente en la cantidad de las bajas civiles. Yo le iba a preguntar eso, le pregunté el otro día al coronel Bravo y no tenía la información precisa, porque está bastante confuso el panorama informativo, le diría, respecto a bajas Claro, civiles, bajas militares y discernir dentro de esas bajas cuántos fallecimientos, cuántos heridos, por ejemplo, que se tienen que retirar porque son sí, heridos de guerra, y de las bajas civiles, cuántas bajas que son fallecimientos, cuántas que son internaciones de situación de gravedad, ¿no? Gente que está grave, que está mutilada. Sí me enteré que hay refugios, muchos refugios en Rusia de jóvenes rusos que volvieron a vivir como en la época soviética, viven en sótanos, se han refugiado de todo esto, son como zombies, no se comunican entre ellos, se juntan y parece ya, bueno, un grupo de jóvenes se dedicarán a tomar cerveza, ¿no? Bueno, vodka ya, ¿no? Tomarán vodka, yo qué sé, harán una orgía, no sé. No, los tipos no hablan. Hay mujeres y hombres, están así como absortos, ¿eh? Muertos de miedo, porque no hay libertad de opinión en Rusia, saben que está manipulada la información y refugian a cantidad de jóvenes conscriptos que llegan mal heridos, rusos le dan refugio y también le sí, dan refugio a personas que no son rusas, por ejemplo, mercenarios que han ido a pelear, etcétera, y van refugiando gente y manifestándose contra la guerra que está planteando Vladimir Putin a Ucrania. Porque ahí hay un fenómeno social, por ejemplo, que está muy oculto a este occidente. sí. Yo creo que Putin ahora sacó un nuevo decreto de reclutamiento. Ujú. Hombres de 50 a 55 años. Po, Y presumen algunos analistas europeos de que está preparando una ofensiva con más de 100.000 hombres y una gran cantidad de vehículos blindados, etcétera, y va a recrudecer. Porque al ingresar Suecia a la OTAN, mm, incrementó muchísimo la extensión de la frontera mm, y necesita una definición bastante rápida del conflicto. Lo mismo le está pasando a Ucrania. Tengo entendido que ahora en Vilna le dijeron que para septiembre tiene que tener sí. una resolución de la contraofensiva que está lanzando, que aparentemente está fracasando. Mm, mm, Ahora, el tema es por qué fracasa. Porque le están mandando material en cuentagotas y viejo. Y si ahora España aprobó enviarle 4 tanques Leopard 2 A4,
pero primero los tiene que poner a punto, mm, ya que estaban en depósito, ujú, más otros vehículos de transporte de tropas, camiones y vehículos livianos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente los depósitos de la OTAN están quedando vacíos, sino que tenían material viejo. claro, claro. Y tenían material viejo porque dependían del abastecimiento de Estados Unidos. Mm, Que el que lo empezó a cortar fue Trump, mm. que les dijo, tienen que elevar el presupuesto de defensa al 2% del Producto Bruto Interno. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, eso ahora lleva a que las fábricas de armamento tengan que empezar a funcionar, pero tienen un problema, Mm. la energía. Claro. Las fábricas funcionan con energía. Es lo que hablamos la otra vez con el Y GO. Europa con el desmantelamiento de las centrales nucleares, que era energía barata, limpia, que le daba autonomía, soberanía energética, afuera por el tema de los ambientalistas. Claro. Con Y Alemania a la cabeza, claro, generaron un vacío energético y la señora van der Leyen, la holandesa, y que bandera. Angela Merkel. Y Angela Merkel, claro, antes Y, que arma todo este lobby, ¿no? claro, entonces, vino la energía de dónde vino? De Rusia. Claro, Petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Estados Unidos le compra uranio a Rusia para sus claro, centrales nucleares. claro. Algo así como el 40% del uranio que precisa Sí, sí, se lo compra a Rusia. claro. Entonces, fíjese cuál es el dislate de esta guerra. Están abasteciendo de armamento a un país enfrentado con el otro, Mm. pero a su vez, al que no apoyan militarmente y sancionan económicamente, le compran cosas. Por ejemplo, ¿no? Le Y compran ahí, uranio, sí, sí. Europa por terceros países le compra el petróleo refinado, Grecia le España, por alquila los barcos, ejemplo, ¿eh? España, por ejemplo, veo un Ah, especialista que por terceros países, a través de Marruecos, ingresa todo el petróleo que le compran y caro claro, a Rusia. ¿Se claro, acuerda también que Gazprom, la empresa de Vladimir Putin, que es la que surte de gas a Europa, que tenían esos dos emisores subacuáticos, gasoductos, estaba el Nord Stream 1, estaban haciendo el Nord Stream 2, y Estados Unidos, junto a países de la OTAN, sancionan, bloquean ese Nord Stream 2, no le sí, permitieron seguir, porque ese Nord Stream 2 ingresaba directamente a Alemania. Alemania, ¿Por qué? Tiene una explicación. Porque dos señores que formaron parte del gobierno de Angela Merkel, uno fue el presidente, Angela Merkel primer ministro, la gente de pronto no sabe que en Europa está el primer ministro y presidente. El presidente tiene más bien funciones como de canciller, más de relaciones internacionales, y el primer ministro prácticamente es como el presidente nuestro, ¿no? Es el jefe de gobierno, que era Schroeder y, y el canciller a su vez, es decir, el ministro de las Relaciones Exteriores, el señor Scholz. sí, Ambos señores eran socios accionarios de Gazprom. claro, Y de ahí que venía el privilegio hacia Alemania de un gasoducto directo a Alemania, cuando ya estaba planteada esta guerra, esta invasión a claro, Ucrania, y Alemania traicionando a sus socios de la Unión Europea, a los que tanto les exigió, como cuando Merkel les sí, exigió que recibieran a los sirios, ¿se acuerda? Que recibieran sí, musulmanes. sí, claro, sí, Claro. sí, sí, sí. Y ahora la Unión Europea, perdón, Alemania, le exigía a los países integrantes de la Unión que dejen de plantar ciertos productos para importarlos de Marruecos. Impresionante. Caso típico en España, por ejemplo, es el tomate. Ujú. Hay un problema impresionante, Sí, sí, sí. Sí. porque entra el tomate marrueco, que es un no un enemigo, pero que están enfrentados por temas limítrofes con España, que han Y- tenido problemas en las claro, islas del Mediterráneo y todo sí, lo demás, sí, este, entra el tomate de Marruecos más barato que el tomate producido en España. claro, claro. Entonces, es un dislate. La Pero limitación de aparte, la producción ganadera a España, que ya está instalada por ley de este claro, gobierno del Partido Socialista Obrero Español, haciendo caso de lo que Merkel y von der Leyen plantean, ah, que es limitar la producción de ganado por los efectos de los gases que producen las vacas y no sé claro, cuánto, del efecto invernadero que dicen. A claro, Irlanda le han planteado que elimine 200.000 cabezas de ganado, país ganadero, 200.000 sí, cabezas de ganado por año y le pagan el ganado que matan. Ustedes asesinen, le dice, asesinen, maten, digamos, ¿no? mm, Para que quede claro, 200.000
terneros que nosotros le pagamos esos terneros. Un desastre, ¿no? Un Es desastre. horrible. En los Países Bajos surgió un partido político muy fuerte Mm, de los agricultores claro. porque le querían hacer liquidar toda su producción y armar un partido político por oponerse justamente, porque eso era Coronel, consecuencia. déjeme que este punto que usted dijo es clave, porque esto, la historia nos enseña, por ejemplo, que la Revolución Francesa se da porque comete, además de la cantidad de errores que cometía Luis XVI, con su María Antonieta, que vivían en una burbuja palaciega con gastos palaciegos, se le ocurrió imponer más impuestos a un pueblo que ya venía mal, que venía muy castigado, y con nuevos paradigmas ya sonaban nuevas ideas, las ideas de la república, las ideas de un Estado Claro. más libre, ¿no? Las libertades, y ahí la embarró del todo. Cuando pone impuestos, más impuestos, y ahí viene la revuelta, que son las panaderas, las famosas panaderas que salen, las Es que banderas, hubo una los mala cosecha de campesinos trigo también también. y la gente tenía hambre. Eso, Y con hambre la gente se revela. claro. Creo que es el Es caldo de elemental. cultivo de una revolución civil, Claro, claro, es elemental. claro. Entonces, por un lado tenemos este drama en Europa que tenemos los dos juegos que hablamos siempre compitiendo. En el frente está el ajedrez Mm, y en la retaguardia en Europa está el Go. claro, Uno claro. ocupando los espacios libres con la energía que viene de Rusia, con la inmigración Mm, fundamentalmente de islámica, mm, ¿verdad? De carácter musulmán. sí, Allí está Francia. sí, Y por otro lado, como usted nombraba hoy, tenemos el BRICS. sí. El BRICS, que el 22 de agosto creo que va a haber una sorpresa muy desagradable para Estados Unidos y para Occidente en general, porque el BRICS va a dar de alta a un montón de nuevos países. Mm, Emiratos Árabes Unidos, atrás de él va Egipto, claro, no hay salto. claro. Hay muchos países africanos que están pidiendo entrar. Venezuela, que lo Este, hace entrar a Brasil, ¿se acuerda? Venezuela, Argentina, que pidió el ingreso oficialmente también. Ujú. Entonces, ¿Qué pasa con dicen algunos Francia, analistas, que Macron perdón, fue, Francia, qué pasa que Macron fue a hablar con la gente del BRICS? ¿Se acuerda que hace poco Macron estuvo en una reunión, en una cumbre del sí, sí, BRICS? sí, pero estuvo con Quedó, particularmente con los chinos y salió con la cola entre las piernas. sí, sí, lo habrá Europa, porque agarrado después Marie fueron, Le Pen y lo habrá agarrado Marie Le Pen y le pegó, ¿no? sí, y me imagino que sí. Ese, Y ¿no? después fueron también de Alemania, fueron, y fue el primer ministro español, Mm. fue también, Sánchez. Sánchez, y ninguno consiguió nada. Claro. Se ve que le fueron a pedir un poco de recreo y le dijo, no, descansen mientras el palo sube y baja, Ujú. no hay recreo. Claro, claro. Porque es una lucha por el dominio mundial. Totalmente. Lo que venimos Entonces, conversando. Claro, claro, el tema viene por ahí. claro. Fíjese que China sacó una nueva ley de espionaje, Una nueva ley de espionaje. sí, que obliga a todas las empresas extranjeras a tener un representante del gobierno chino en el ejecutivo de las empresas. Y aparte, no pueden sacar ninguna información que no sea controlada por el gobierno chino. Esto a las empresas que están integradas con acciones chinas. Las empresas americanas y extranjeras que están en China, Claro, que están en China, que tienen claro, capital chino no pueden integrado. disponer de su investigación, de su trabajo, si no autoriza el gobierno chino a salir de China. Claro, yo me refiero a esto, que eso lo puede hacer por una vía legal, dado que son socios accionarios de esas empresas, tienen un paquete Claro, accionario importante. No olvidemos que en la pandemia, cuando muchas empresas caían, daban a la baja las cotizaciones accionarias, los chinos las compraron, claro, hicieron la gran jugada, ¿no? De comprar, y creo que están en un 30-35% de paquetes accionarios de muchas grandes empresas, y ahí están lo que usted decía, los espías chinos, los miembros integrantes del Partido Comunista Chino, claro. claro, claro. Otra jugada del Go ahí, ¿no? Otra Es jugada brutal, brutal. brutal. Lo que yo no puedo creer es que las cabezas de Occidente sean tan crédulos de pensar de que con gente con la que se puede Que- transar por las buenas y no guardar lo importante para uno. Sí, sí, es impresionante. Es impresionante cómo Occidente se regaló, pensó que podía convivir con el enemigo, que podía vivir con el comunismo. Es como si se diera a gran escala lo que está haciendo esta coalición de gobierno en nuestro país con el PCNT y el Partido Comunista de Uruguay. Es lo mismo en gran escala, es lo mismo. Claro. Entregaron sus tecnologías, sus conocimientos, se dejaron espiar, ¿no? Y hoy La parece, ideología, es que la ideología es la misma.
que es la misma, claro, claro, no, no se Entonces, si puede, usted claro. lee la letra del himno de la Tercera Internacional, Mm. que es el que cantan siempre con el puñito levantado, Sí, sí, los primeros de mayo, sí, es una canción de guerra que dice claro, que va a liquidar a Occidente. exacto. Ah, vamos a tener que Es poner una esa. música vibrante, espectacular, me encanta, pero Y la bien, letra es horrible. y bueno, bien de los genios rusos, ¿no? Claro, la letra es Claro, horrible. sí, 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 sí. sí, seguro. Bueno, vamos a tener que ponerla esa marcha para escucharla y decodificarla y que la gente entienda. No, porque la gente tiene que entender, son documentos Ah, históricos que nos están diciendo. Esto me claro, suena a la carta robada, aquel cuento maravilloso de Edgar Allan Poe, cuando no se descubría quién era el asesino, y el investigador Dupin descubre que el asesino estaba cifrado en una carta que le habían dejado en el escritorio al claro, comisario, no recuerdo. Pero lo que quiere decir ese cuento es que la mejor manera de ocultar el crimen es ponerlo a la vista de todos. Eso dice claro, Edgar Allan Poe. Y esto está pasando, está a la vista de claro. todos. Que ellos Sí, son sí, sí, está. comunistas, que estaba visto Este, que iban a hacer el espionaje, estaba visto que iban a robar tecnología, estaba visto que iban a invadir en su momento cuando crecieran. claro. Sí, sí, Claro. sí, sí. Y bueno, Y ahora coronel, están a punto de superar tremendamente a Estados Unidos, porque Europa desde el punto de vista militar prácticamente no cuenta, no, desgraciadamente. se dedicó demasiado al Está muy atrasada ambientalismo, tecnológicamente, muy se dedicó atrasada. mucho al LGBT y el ambientalismo y todo. Entonces, está, Todo importado, toda ideología importada que sí, sale del mismo lugar. sí, 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 sí. Sin embargo, Putin prohibió ahora todo el tema LGTB, lo prohibió. Bueno, Prohibió, ese, prohibió las operaciones de cambio de sexo, sí, sí, prohibió sí, la homosexualidad, prohibió sí. un montón de cosas, prohibió los Que matrimonios del mismo sexo. es lo mismo que plantea el Partido Republicano, es lo mismo, plantea la misma política, ¿no? El Partido Republicano de Estados Unidos tiene ese radicalismo contra todo esto, considerando que es anticientífico y dañino, y ya los gobernadores republicanos ya lo prohibieron en los estados Claro, federales de sí, Estados Unidos. sí, sí, Que ahí hay claro. otro tema, otro fenómeno, coronel, que es si eso se profundiza, puede ser motivo de de una nueva secesión en los Estados Unidos. Ojo con ese tema. Ya se está Ojo con hablando de ese eso. tema. Se Claro, está claro. hablando de eso ya. Podemos tratarlo, si le parece, en la próxima, porque hay un Estados Unidos muy complicado en la interna entre ese Sí, partido muy, muy republicano complicado. con políticas diametralmente opuestas respecto al Partido Demócrata, que es un Sí, partido sí, cada vez más marxista, ¿no? Cada vez más marxista. sí, sí, sí. Coronel, muchísimas gracias. Tenemos Gracias. que Me cerrar por deja acá. Sí. un datito más, porque hablamos del 22 de agosto de la reunión de BRICS en Sudáfrica, Mm. que prácticamente pueden largar la moneda del BRICS, respaldada en parte en oro y en parte en petróleo, en energéticos. Ajá. Es decir, que China compró en los últimos 2 meses 112 toneladas de oro, Rusia 31, Mm. India 218 toneladas. Bueno, Sudáfrica, como decía, tiene el Krugerrand, que es una moneda de oro 24 de circulación internacional, Mm. muy bien cotizada, y de Brasil no tenemos información Que tendrá unos por el cuantos momento. también, unas cuantas toneladas de tener. Así que se viene complicada por ese lado, ¿eh? Hay que seguir ese Sí, tema sí, del BRICS. Y no se sabe si el BRICS no termina siendo también una unión económica como la Unión Europea, con organismos supranacionales y de pronto un banco central que tenga toda esa reserva de oro. ya, Y se ya volvería lo el patrón crearon el oro. banco, Se ya volvería el crearon el patrón oro. banco, Ah, ya lo ya crearon. crearon el banco con un tesoro de 1.500 millones de dólares, no de yuanes, Ah, de dólares, y ahora el 22 de agosto lo van a aumentar en una cantidad impresionante también. y una reserva en oro enorme, habría que hacer la suma de todas las Claro, toneladas, claro, claro. sí, 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 Y sí, capaz que claro. plantean otra vez el patrón oro, ojo, hay que seguir eso. Es una especie de patrón oro, es combinado, Combinado con el petróleo y patrón oro. energéticos y oro. Energético y Claro, oro, claro, claro. claro. Interesante el tema a seguir, ¿eh? Interesante. Tremendo, es No cabe tremendo, duda sí. que hay cambio de paradigmas, ¿eh? O sea, el mundo ya geopolíticamente cambió, eso no cabe duda. Sí, Creo que estamos en un sí, punto sí, sin retorno. la Gracias, verdad que coronel, sí. ¿eh? Una vez más. Y la Muchas seguimos gracias la por la próxima. invitación. No, por favor, gracias a usted, la seguimos. El coronel Seguimos en Roberto contacto. Velasco conversando con nosotros. Bueno, realmente muy, muy interesante lo que hablamos y te darás cuenta que estamos hablando con gente que sabe de todo esto. Seguimos, ¿eh? Seguimos adelante, Maxi. Una pausa y continuamos.